Amigos de Benepress, bienvenidos. Vamos a conversar el día de hoy con Winston Cavas, ingeniero electricista, perteneciente a esta dependencia en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bienvenido. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, pareciera haber una pequeña estabilidad del servicio de la energía eléctrica en Caracas. En el resto del país se siguen generando apagones, y cuando hablo del resto del país incluyo el estado Miranda, que es prácticamente pues, perteneciente a la Gran Caracas, Guarenas, Guatires, esas ciudades satélites arriba en los Teques, en los valles del Tuy, donde hay intermitencia del servicio, pero en Caracas pareciera haberse normalizado. Cuéntame. No, en Caracas lo que hay es sencillamente una apreciación de haberse estabilizado. No olvidemos que en Caracas hay instalado aproximadamente unos 3.000 megavatios. Tacoa, 1.300 megavatios, solo hay disponible 100. Picure, 180 megavatios, solo hay disponible 20. La Raiza, 600 megavatios, solo hay disponible 400. En otras palabras, en Caracas solamente se dispone de aproximadamente unos 400, 500 megavatios. Y la intermitencia es porque la falla de la línea 765 no ha sido superada. Nosotros sospechamos del Colegio de Ingenieros que hay como una especie de racionamiento solapado en los sectores populares de Caracas y en la Gran Caracas. Le quitan energía eléctrica a los Teques, a los Altos Mirandinos, y se lo ponen a Caracas, que es la ciudad capital, porque están asentados todos los poderes. ¿Y eso es así? ¿Quitar, poner? Es posible, pues se llama administración de carga o se llama racionamiento. No olvidemos que en el país hay 35.000 megavatios instalados entre hidroeléctrico y termoeléctrico, y solo hay disponible 11.500 a 12.500 megavatios. Y la demanda está en 13.000. Allí también hay un racionamiento solapado. De tanto decirlo nosotros en el país, ya lo están reconociendo las autoridades cuando el gobernador del Zulia informó que van a implementar un paquete de racionamiento de aproximadamente 4 horas. Conociendo como conocemos a los señores del gobierno, no va a ser de 4 horas, sino de 8 horas. En Caracas sospechamos que lo que hay es un racionamiento que le quitan, administran la carga en algunos sectores de Miranda y se lo trasladan a Caracas, pues esos son circuitos que entran y salen. Ahora bien, esa falla de la línea 765, ¿qué podemos esperar de esa falla? ¿Por qué todavía no han arreglado eso? Mira, nosotros creemos que es por falta de personal. El personal, eso es un personal altamente calificado, con muchísima experiencia en el manejo de ese tipo de instalaciones. Esas son instalaciones que están regadas en todo lo largo y ancho del territorio nacional, en zonas montañosas, no son atendidas, es decir, no hay personal permanente en el sitio, tienen que ir y venir el personal técnico, y sospechamos que los equipos auxiliares que conforman la alimentación de esas estaciones están canibalizados, no se le hicieron mantenimiento, o en el peor de los casos no existen, y hay que irlos arrancando manualmente. Quizás por ello no se garantiza la continuidad del servicio en la línea 765. Tan es así lo que estoy diciendo, que por eso es que en el Zulia hay racionamiento, y también hay una situación crítica en los estados del suroccidente del país, como es Portuguesa, Barinas, Táchira, Trujillo y Mérida, que son los estados más alejados, más retirados del sistema interconectado nacional. Podríamos decir entonces que nuestro sistema interconectado, ese es el corazón, esa línea 765. La línea 765 es el corazón de nuestro sistema eléctrico nacional, porque de ahí se utiliza para extraer, para sacar, para exportar la energía eléctrica producida por el Guri, la represa también llamada Raúl Leoni, que es una de las represas más grandes e importantes del mundo, fue la primera. Ahí están unas turbinas muy poderosas que son capaces de producir esos volúmenes de energía. Y 10.000 megavatios están instalados. Allá hay instalado aproximadamente 10.000 megavatios. Somos uno de los 6 países en el mundo que transmite tensión a ese nivel, 765.000 voltios. Eso es un paquete de energía impresionante, y de allí se deriva que esa línea 765 es el corazón de nuestro sistema eléctrico nacional. Cuando ocurrió la falla, aquel jueves o viernes, 7 de marzo. 7 de marzo, cuando ocurrió esa falla, se dijo que esa línea 765 se había caído, que eso había repercutido en Guri, y que de alguna manera esa retroalimentación hizo que se apagaran las casas de máquinas. Lo mismo pasó en Caruache, en Macagua. ¿Es acaso que no se construyó
un sistema parecido al de esa 765 para que esto no ocurriera y que cuando se cayera en algún momento por alguna falla que puede ocurrir en esta línea 765, ese sistema asumiera esa carga? Fíjate tú, Fernando, pregunta interesante esa. Nuestro sistema eléctrico es un sistema eléctrico que fue diseñado, concebido, planificado en función del desarrollo del país. Si no hay mantenimiento en cualquier sistema eléctrico, siempre va a presentar fallas, averías y apagones. ¿Qué ocurrió el jueves 7 de marzo a las 4:52 de la tarde? Las fotos están circulando por las redes sociales. La maleza, el monte, creció tanto en la subestación de transferencia Malena que no se veía la subestación. ¿Eso está en el estado Bolívar? Ese está en el sur del estado Bolívar, a 10 kilómetros de la subestación Guri y aproximadamente unos 15 kilómetros de Casemáquinas 2 en la represa. Pues bien, se presentó un incendio. Se sobrecalentaron 2 líneas de transmisión de 765. Se sobrecalentaron térmicamente. O sea, se rompieron las carcasas, no hubo continuidad. Se disparan las protecciones en Casemáquinas 2 y salen los primeros paquetes de turbinas. Estas turbinas están sincronizadas con la estación hidroeléctrica también Caroachi. Salen, se disparan las protecciones y sale Caroachi también. Se cae la línea de 765 completamente. Eso ocurrió por falta de mantenimiento, porque no, o sea, no había por qué presentarse ese incendio. Esa pica y poda que se hace cada 3-4 meses es la que no permite que se presenten accidentes de esa naturaleza. O sea, que el hecho de que... O sea, que pudo haber sido un accidente que se pudo evitar. Es que fue un accidente que en otras oportunidades se ha evitado. Y la forma de evitarlo es con un mantenimiento programado, planificado, con la pica y la poda, que no es otra cosa que cortar la rama, sí, impedir que el monte crezca, y se hace cada 4 meses, es decir, 3 veces al año o 4 veces al año. Sobre todo porque son estaciones que no hay recurso humano presente allí, sí, son estaciones no atendidas. Entonces el personal va cada 3 meses, revisa todos los equipos que conforman esa subestación, los rectificadores, la batería, los telemandos, la teleprotección, ven que está todo perfectamente, que hay comunicación con el cuerpo central y listo. Regresan otra vez y a los 4 meses vuelven. Si eso se hace rutinariamente, ningún accidente de esa naturaleza puede ocurrir. Ahora, en la pregunta que le hacía anteriormente, ¿es necesario hacer más líneas de transmisión o con lo que tenemos es suficiente? Mira, con lo que tenemos en primera instancia no es necesario expandir nuestro sistema de transmisión. Tenemos 22.500 kilómetros de línea de transmisión en un país que no es tan extenso. Pero la población ha crecido, la demanda es más. Bueno, fíjate tú que Colombia tiene el doble de la población de Venezuela, casi 60 millones de habitantes, y tiene a duras penas 24.000 megavatios instalados, pero tiene una disponibilidad de casi 20.000 megavatios. Venezuela tiene la mitad de la población, casi 30 millones, de los cuales se han ido casi 7, y tiene 34.000, 35.000 megavatios instalados, y solo tiene disponibilidad de 12.000. El problema es distinto. Ahora, al sistema de transmisión debió habérsele hecho un mantenimiento, una sustitución de las líneas deterioradas, una supervisión continua y permanente, un mantenimiento a la red troncal, al pasillo de servicio, a las estaciones de transmisión, sus estaciones de transmisión, si no se le hace el mantenimiento. Ahora, ¿por qué no se hace el mantenimiento? De los 50.000 trabajadores aproximadamente que tenía Corpoelec, se le han ido 24.000. Poquito más. Hay personal humano allí. Entonces, y de esos 24.000, 14.000 es personal, es mano de obra calificada, es liniero, técnico en generación, técnico en transmisión, técnico en distribución. O sea, personal calificado que salió del país. O sea, el problema no es de transmisión, sino de generación. No, ya el problema hoy en estos momentos en el país, en nuestro sistema eléctrico, es estructural, es integral, es en generación, es en transmisión y es en distribución. Y el recurso humano. Y por supuesto el impacto de la diáspora pega mucho, porque se han ido 7.500 aproximadamente ingenieros buscando mejores condiciones de vida. O sea que en otros países le pagan $3.000, $4.000 y en Venezuela se le paga a duras penas $30.
Claro. Igual ocurre con el personal técnico calificado, le pagan 900, 1000, 1200 dólares en el exterior, y aquí le pagamos a duras penas 8 dólares. La diferencia es obvia. Y es por eso que se tarda demasiado en recuperar el servicio de una manera contundente, de una manera eficaz, eficiente, porque no hay recursos humanos. Y los pocos que están hacen su mejor esfuerzo. A pesar de que cobran muy poco, mira, tratan de levantar el servicio para que la comunidad y los sectores populares y el país en general tenga servicio eléctrico. Y el problema eléctrico se ha politizado y de esa manera no se resuelve el problema. Hemos visto en años anteriores que no era el problema de distribución, no era el problema de generación, o a lo mejor sí lo había y no lo decían. El problema era el embalse de Guri, se llenó el embalse de Guri y el ministro abrió las compuertas y se veía ese poco de agua cayendo, y la gente que nunca ha ido a Guri dirá, bueno, esto está funcionando de maravilla. Y no, eso era simplemente desahogar la represa, más nada. A lo mejor no se estaba generando lo que el ministro quería demostrar con las compuertas abiertas. Se ha politizado el tema en vez de buscar soluciones. El gobierno es el que ha politizado la crisis del sistema eléctrico nacional. Yo diría más aún, le ha metido la ideología, ha introducido el concepto ideológico en el manejo del sistema eléctrico nacional. Y te lo voy a demostrar con esta frase, con esta expresión. En la ley orgánica del servicio eléctrico, la actual, la vigente, califica el servicio eléctrico como de gestión socialista. El servicio eléctrico no puede ser calificado ni como socialista, ni como capitalista, ni como feudal, ni de derecha, ni de izquierda. Es el servicio eléctrico para beneficio de los venezolanos, para que haya calidad de vida, progreso, desarrollo, futuro. Sí. Y no lo hay. Entonces el que ha politizado la crisis de nuestro sistema eléctrico es el gobierno. Primero, porque no le dice la verdad a los venezolanos. Segundo, porque esconde la verdadera situación, porque es reconocer sus propios errores. Y además no permite que las instituciones del país funcionen. Por ejemplo, otro gallo hubiera cantado si hubiese permitido que la Asamblea Nacional interpelara a los ministros responsables de la crisis, que están allí, que son funcionarios del gobierno. ¿Por qué no permite que Argenis Chávez vaya a la Asamblea Nacional a explicar su gestión? Que es gobernador del estado de Barinas, pero también debe permitir que vaya el embajador en Austria, Jesse Chacón, para que explique qué fue su gestión. O que Mota Domínguez vaya. El mismo Héctor Navarro. Y que vaya Héctor Navarro, pero tampoco permitió que fuera Rafael Ramírez en su momento, que es parte importante en la crisis del sistema eléctrico, porque PDVSA no produce los combustibles que necesitan las termoeléctricas, y es por eso que no hay disponibilidad de plantas termoeléctricas para que complementen la energía hidroeléctrica. Quizá no lo dejó ir porque alrededor del sistema eléctrico se tejió toda una maraña de corrupción también. Y es que la corrupción, nosotros hemos identificado claramente los factores que inciden en nuestra crisis del sistema eléctrico. La desprofesionalización del sector, la falta de mantenimiento, la falta de combustible y la corrupción. Y está allí, es latente. Y ocurrió en Tocoma, 2.300 y tantos megavatios instalados, no le produce 1 megavatio al país y está pagada el 98%. El parque eólico de La Guajira, totalmente pagada y no le produce megavatios al país. El parque eólico Paraguaná, de igual circunstancia. Pero además de eso, al no permitir que no funcionen las instituciones, ellos alegan la tesis del sabotaje. Cuando nosotros les dijimos, no es sabotaje, vamos a hacer una auditoría técnica con la ingeniería venezolana, con las facultades de ingeniería y las escuelas de ingeniería eléctrica de las universidades del país. En la escuela donde yo me formé, en la Universidad de los Andes, eso tiene ya más de 50 años. La escuela de ingeniería eléctrica de la Central tiene casi 65 años, la de la UDO, la del Zulia, la de Carabobo. Aquí hay experiencia en ingeniería eléctrica. Por último, quería preguntarle, y sin dejar de pasar, ¿qué daño le hizo al gobierno, o qué daño le hizo el gobierno al país cuando le quitó a la CBG Edelca, que era como el ente que era el rector de la electricidad en el Bajo Caroní? Se la quitó a CBG y se la dio a Corpolé. ¿Qué daño le hizo el Estado con eso? O sea, no solo el gran daño, sino que además el gran daño es el gran fracaso del gobierno en cuanto a política eléctrica nacional. Entonces tú no puedes centralizar el servicio eléctrico. Si estaba muy bien diseñado, más bien había que avanzar
en la descentralización del servicio eléctrico nacional. Había que ir a empresas mucho más locales en cuanto a distribución, o sea, pensar más en la participación del sector privado, porque no todo puede ser del Estado. Sí. Tan es así que nosotros, desde el punto de vista del concepto del servicio eléctrico, hay que profundizar en la descentralización, desde la generación, transmisión asociada y la distribución, que de modo tal que la descentralización sea una realidad en el sistema eléctrico y que nos permita traspasar algunos activos al sector privado a través de APP, concesiones, venta de acciones. O sea, todo eso se puede hacer. El país iba encaminado hacia Iba hacia eso y de repente hubo una ruptura hace unos 20 años y hoy estamos definitivamente en los niveles de atraso. Yo recuerdo cuando íbamos a otros países, a Colombia, Argentina, o sea, Venezuela, o sea, ¿cómo es posible que nosotros tenemos 34.000 megavatios con 30 millones y Colombia solo apenas tiene 23, 24 megavatios y tiene 18.000 disponibles y nosotros 12.000? Llegamos a importarle. Le vendíamos energía eléctrica a Colombia y a Brasil. A Colombia. Y hoy estamos prácticamente a los niveles de cualquier país africano, como Biafra. O sea, nosotros tuvimos un combustible que se desarrolló en una universidad venezolana y la formalizó, la industrializó PDVSA. Y nosotros le entregamos ese combustible a los chinos para que los chinos la engavetaran. Nosotros fuimos capaces de vender orimulsión a Italia, a Canadá, a países, sin tener una planta termoeléctrica funcionando con orimulsión. Ese combustible hay que rescatarlo, porque entre otras cosas la orimulsión no pasa por la refinería, ni es cuota OPEP. Nosotros pudiéramos fácilmente utilizar ese combustible para las plantas termoeléctricas, que tanto lo necesitan. Eso sí, hay que reconvertir estas plantas termoeléctricas, sus calderas, para el manejo del combustible pesado como es la orimulsión. Gracias por haber venido, Benepre. Siempre a tu orden, Fernando, cuando guste me invita otra vez. Winston Cavas, ingeniero electricista, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, están preparados para, en el momento en el que sea necesario, pues meterle la mano al sistema eléctrico y recuperarlo acá en Venezuela. Las pérdidas por este apagón que ocurrió y que no ha cesado, como ustedes acaban de escuchar al ingeniero, pues además de la incomodidad y lo que ha generado en el país, inclusive muertes en hospitales de nuestro país, en la parte industrial ha sido sumamente nefasto el saldo. Solamente en Guayana todo está paralizado. Las empresas del aluminio bajaron a Santa María. Lo poco que se producían en Alcázar, habían 16 celdas técnicamente cerradas, pero estaba abierta todavía y habían algunas celdas que producían algo de aluminio, tuvo que cerrar. Benalún, de 905 celdas, quedaban 145, 153 celdas conectadas, tuvieron que apagarlas. Eso no se prende en 2 días. Hay que gastar $250.000 aproximadamente para una celda y son 905. Todo eso está cerrado. Los trabajadores no van a las empresas. Es el daño colateral de este apagón que colocó en penumbras a Venezuela. Amigos, con ustedes será hasta la próxima.